través del siguiente video vas a observar sobre quién escribió, en qué época y cómo se escribió la obra El Conde Lucanor, además de ver algunos mecanismos con los que el español ha cambiado a través del tiempo con base en un fragmento de esta misma obra, y así reconocer cómo nuestra lengua se ha transformado desde la Edad Media hasta nuestros días. ¿Has escuchado alguna vez sobre la fábula La zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico? Esta historia fue traducida del griego al castellano por el escritor don Juan Manuel y publicada en su libro El Conde Lucanor. Don Juan Manuel era un noble castellano sobrino de Alfonso X el Sabio y nieto de San Fernando, y hacía parte de una aristocracia culta española que en el siglo XIV comenzó a sustituir a la vieja nobleza ruda y campesina que ocupaba las cortes españolas. Como aristócrata y hombre de su época, se vio envuelto en luchas por poder. Es así como en 1312, tras la muerte de Alfonso IV, participa en una guerra para alcanzar el trono, dado que el único heredero es un niño de 4 años. 13 años después, el infante don Juan Manuel se sublevó porque el rey de Castilla, o Alfonso XI, rompió su compromiso de casarse con Constanza, la hija del infante. Ahora veremos cómo estaba España a nivel socioeconómico y cultural durante la vida de don Juan Manuel. El escritor vivió durante el siglo XIV, a esta época se le denominó Baja Edad Media y se caracterizó por ser una época de crisis para la península. La Baja Edad Media es un periodo de la historia de Occidente que se ubica entre los siglos XI y XV después de Cristo. Durante esta etapa se produjeron importantes procesos de cambio en los ámbitos político, social, económico y cultural. Algunos de los cambios más significativos de la Baja Edad Media fueron el aumento de la producción agrícola, la expansión del comercio, el fortalecimiento de la monarquía y la aparición de la burguesía, el surgimiento de los gremios y de las universidades. El escenario de estos fenómenos fue la ciudad. Te presentamos un ejemplo de cómo era una ciudad en la Edad Media. En este contexto, don Juan Manuel escribió entre 1331 y 1335 la obra narrativa de castellano El Conde Lucanor. Su título completo y original en castellano medieval es el libro de los semiexemplos del Conde Lucanor et de Patronio. El libro está compuesto por 5 partes, la más conocida de las cuales es una serie de 51 exempla o cuentos moralizantes y tomados de varias fuentes como Esopo y otros clásicos, así como cuentos tradicionales árabes. Para escribir los relatos, don Juan Manuel decidió crear un hilo conductor que sirviera de marco a todos sus relatos. Es así como el marco narrativo de esta obra se da de la siguiente manera. Un señor Lucanor propone a su consejero Patronio un caso, y este, para darle solución a su inquietud, le cuenta un ejemplo o apólogo, el cual finaliza con una enseñanza adecuada para el problema que aqueja a su señor. El consejo se resume en 2 versos finales que sirven de moraleja, utilizando siempre una expresión clara, concisa y real que se ve reflejada en la intención didáctica moral con la que fue escrita cada uno de esos cuentos. Observemos cómo se dio esta estructura en el cuento cuarto, lo que le sucedió a una golondrina con otras aves cuando vio sembrar lino. En una primera parte, el conde Lucanor le plantea el problema a su empleado Patronio, en este caso, sobre los comentarios que le han llegado y si debe estar prevenido frente a eso. A continuación, Patronio, a través de la narración de un cuento, le da respuesta al problema y lo hace por medio de la historia de una golondrina que previó el daño que tendría ella y las otras aves al momento que el lino que los hombres estaban sembrando creciera. Las demás aves no tomaron en cuenta sus recomendaciones y cuando quisieron remediarlo ya era tarde. Es así como la golondrina prefirió hacerse amiga de los hombres para evitar daños a ella y a su especie y prevenir no ser cazada por el hombre. Con base en la historia, Patronio hace una reflexión recomendándole a su señor siempre ser precavido y actuar a tiempo, antes que el daño crezca y no se pueda hacer nada, y el conde Lucanor hizo caso a este consejo y lo siguió. Para finalizar, el autor del libro, don Juan Manuel, cierra esta historia con la siguiente moraleja: los males al comienzo debemos arrancar, porque una vez crecidos, ¿quién los atajará? Estas historias fueron escritas en español medieval, el cual ha evolucionado a través del tiempo hasta llegar al español que conocemos hoy en día. Esta evolución se dio a través de varios mecanismos, detallemos algunos. En el caso de la palabra dixo se transformó en dijo. Si las pronuncias, ves que tu lengua cambia de lugar en la boca acercándose al paladar. A esto se le llama palatalización. Y lo mismo sucedió con las palabras anus, que llegó a ser año.
Ahora bien, cuando comparas las palabras así y parece puedes observar que perdieron sonidos, a este fenómeno se le llamó elisión y dependiendo del lugar de la pérdida cambian su nombre. En el caso de estas palabras es un síncopa, por estar en medio de la palabra. Si se hubiese dado al inicio sería una féresis y al final una apócope. Por otro lado, la palabra fremosas se transformó en hermosas cambiando de posición los sonidos R y E. A esto se le denomina metátesis. Además de los anteriores mecanismos encontramos también, en la palabra aconteció se dio una prótesis ya que se le agregó al inicio de la palabra el sonido de la vocal A. Con el anterior fenómeno también encontramos el del término nadia que muchas veces se le agrega el sonido N al final convirtiéndose en nadien. A esto se le llama parágoge. Para terminar está el caso de la palabra omne que llegó a ser hombre y en la cual se agregaron sonidos al interior de la palabra. Este fenómeno es una epéntesis. He aquí el fragmento del cuento quinto en su versión original español medieval y la versión moderna en donde podemos observar algunos de los mecanismos de cambios mencionados anteriormente. Hemos llegado al final del video y para ello destacaremos algunas ideas importantes sobre lo que hemos visto en él. La Edad Media Baja en España fue un momento histórico que generó muchos cambios en la vida social, cultural, política y económica. Uno de los hombres más destacados en esta época fue don Juan Manuel, quien perteneció a la aristocracia española y fue a la vez un caballero. La obra más significativa de don Juan Manuel es El Conde Lucanor, que es la recopilación de una serie de relatos de diverso origen, entre esos árabe. El español de esta época se diferencia del español moderno gracias a que ha sufrido varias transformaciones, entre las que se destacan la palatalización con la sustitución de sonidos, la elisión con la eliminación de estos, la parágoge, la prótesis y la epéntesis con la adición de sonidos y por último la metátesis con el intercambio de posición de sonidos en una palabra.